Ya bueno, siguiendo con la parte de la segunda, digámosle, forma para trabajar dentro del caso de estudio, contemplando la condición que las tareas, en este caso, ya van a ser más de dos, entonces ya procederemos a realizar desde un inicio. Voy a comenzar también de la misma forma que lo hice en la primera, con la condición de que solamente ya teníamos tareas dos de limitación. Aquí también lo voy a hacer desde el inicio, tomando desde la parte de la tabla general para luego ir hasta la tercera forma normal y completar toda la normalización. Sería un poquito más breve, ya dando, por ejemplo, la parte de las donde había anomalías. Consideremos también que dentro de la normalización, especialmente en la primera forma normal, no tenemos que tener datos redundantes, no tenemos que tener atributos multivaluados ni tampoco compuestos, y adicionalmente, pues que si es que hay alguna condición, también tomar la observación para poder nosotros bien crear una nueva tabla o también crear como columna. Voy a subrayar las anomalías siguiendo una estandarización. Nosotros podemos observar que aquí hay una anomalía. ¿Por qué? Porque sigo una estructura en orden 1, 2, 3, 4 y aquí de repente se digitó mal. También subrayo aquí la parte de los atributos, en este caso que son monovalorados. ¿Por qué? Porque está compuesta de dos valores. Adicionalmente, también tenemos que ir observando de que no existan dentro también de las mismas celdas otros valores. Por ejemplo, de repente si nosotros manejamos 100, digámosle 100 tuplas, y allí hubiera un dato donde estuviera un tercer apellido o un segundo nombre, tendríamos que considerar a ver si es que bien la creamos como tabla o bien que si bien la crearíamos como columna, porque a veces hay información que no la podemos eliminar. Esa es la primera observación que debemos revisar. No podemos eliminar información dentro de las tablas. A menos que estén mal digitadas, tendremos que ir a revisar desde el origen. En este caso, si es que son facturas, desde ir al origen, ir a buscar y subir, digámosle, correctamente para luego de ahí proceder a normalizar. Entonces, en base a eso también miren, aquí hay algunas inconsistencias, atributos no valorados, perdón, multivaluados. Voy a subrayándolas para luego después irlos normalizando. Ya, entonces primero señalo, esa es una forma muy buena de, digámosle, que ustedes pueden trabajar para que después puedan darse cuenta dónde, en qué lado les toca normalizar o en qué lado les tocaría, digámosle, acomodar. Y aquí también subrayo para que quede de esta manera. Y aquí también la otra observación que era sobre la parte del que no sigue un estándar. Si te dan cuenta, miren, entonces tiene que haber un estándar general. Entonces esa es una buena forma, subrayar, primero resaltar las anomalías dentro de las tablas para luego analizarlas, saber cómo se deberían quedar bien, digámosle, normalizadas o bien, no, digámosle así, óptimas. Voy a copiar totalmente la tabla más de debajito para procederla a normalizar en primera forma normal, ¿no? En primera forma normal. Denle un colorcito para que quede media rosada. Voy primero comenzando con esta de aquí, proyecto 1, donde ya verificamos que era proyecto 4 para que sea una secuencia de la información, y le voy quitando de una vez la parte del resultado para indicar de que ya la normalicé. Igualmente aquí ya hemos venido trabajando de que si manejamos con solo dos valores y que vemos que la información es unánime, no hay otros valores, entonces está considerada que solamente esta columna va a proyectarse hasta dos valores, donde nosotros tranquilamente la agregaríamos como una columna más, donde aquí sería apellido. Estoy volviendo algunas cosas a repetir dentro de los videos, pero lo voy a hacer despacio para que después no haya inconsistencias dentro del video y después, digámosle, se pierdan, así, en el sentido de que a lo mejor yo quiera copiarlas, entonces prefiero mejor hacerla totalmente de una sola.
Aquí voy quitándole la parte del apellido. Trataré de hacerlo lo más rápido posible para no demorarme mucho en esta parte de los valores únicos. ¿Ya? Entonces, se me haría más fácil coger y copiar del otro. Ya lo tengo, pero voy a hacerlo despacio para que se pueda ver como una secuencia. ¿Ya? Entonces, hasta aquí ya me faltan dos. Solamente normalizar, poniendo valores únicos, lo que me dice la parte de la normalización. Una vez que ya está, tratar de quitar para indicar que ya está normalizada. También otras observaciones que, por ejemplo, a veces pasa de que dentro de la digitación a veces ponen primero apellido, luego nombre, y en otros lados ponen nombre, luego apellido dentro de las mismas columnas. Entonces ahí hay que poner o ubicarlas correctamente donde pertenecerían al nombre y donde pertenecerían al apellido, ¿ya? Entonces esas otras también son anomalías que se presentan dentro de la información y tenemos que irlas arreglando. Ya, a considerar, antes, digámosle, de considerar la parte de la condición, que aquí nos dice que puede haber varias tareas y bajo esta misma, este caso de estudios, voy a proceder primero a dividir. Voy a dividirlas a las celditas para poder copiar. ¿Por qué voy a copiar? Porque aquí ya me dice que ya puede haber varias tareas. Entonces, aquí esta columna de aquí va a salir, tiene que salir directamente a otra tabla. Pero al momento que yo la saco, no debo dejar, digámosle, sin haberla relacionado y no la puedo coger y control C y botarla a la columna, no. Tiene que haber una relación o una tabla que relacione tanto la tabla general como la nueva tabla a la que se voy a proyectar. Entonces, por eso copio yo, para que después no haya inconsistencias. De la misma manera trabajo acá abajo. Recordemos que, miren, aquí hay varias tuplas. Mira, aquí hay una información que comparte todo este dato de aquí. Igualmente, esta información comparte todo este dato de aquí. Si yo elimino, por ejemplo, esta de aquí, miren, se me pierde esta información. Por ende, entonces yo prefiero copiarlo. No importa si es que en este momento digo voy a redundar la información. No, a la final, cuando ya estemos en las dos, digamos, en la segunda y en la tercera forma normal, esta de aquí ya se van a eliminar. Así que eso no debemos preocuparnos. ¿Ya? Entonces voy a copiarla para poderla realizar. De la misma manera, copio acá la, porque está dividida. Me está diciendo que esa celda está compartiendo esos dos datos. De la misma manera, hago lo mismo acá. Ya, entonces, ya he compartido. Voy a quitar esta fila que no tiene nada. Miren, no tiene nada y la voy a eliminar. Luego aquí, ¿qué es lo que hago? A ver, ¿qué es lo que hago? Ya tengo toda la parte, digamos, llenada, compartida, tanto de los valores, para que no se me elimine. Ahora paso a sacarla. Voy a sacarla. O antes de eso, no, voy a sacarla, vamos a sacarla. Dice la segunda alternativa que cuando no conocemos cuántas tareas van a desarrollarse o van a exponerse dentro de este proyecto, entonces tenemos que sacarla. Tenemos que sacarla como otra tabla. Copio primero lo de acá, ¿ya? Y dejo igualito. Solamente copio, solamente saco la columna a la cual está, digámosle, saliendo la parte de los atributos multivaluados y desconocemos cuántos son. Y copio nomás esta parte de aquí y la junté. Mira, si ven, solo uní y a esta de aquí la quité. O sea, ni siquiera todavía la puse dentro de la tabla macro. Ahora sí la voy a sacar. Sale, dice esta columnita. Voy a ponerla acá. Sale esta columnita, pero no la puedo dejar, como les mencionaba, botada, así solita, ¿no? Tiene que ir con el código, en este caso, el código representativo de toda la tabla general, que sería código proyecto, y aquí lo pongo. No la puedo dejar botando, porque a la final, esta columna de aquí va a ser la relación, va a ser la que las va a juntar a las dos tablitas. Entonces, ya estoy acá abajo. Ya he sacado otra tabla
digámosle así, se ha desprendido otra tabla. Pero ¿qué pasa? Voy a ir a buscar si es que hay redundancia. Voy a buscar si es que hay redundancia. Vamos a ver si es que hay redundancia dentro de los datos. Tanto de las dos tablas. Vamos a verificar acá. Como pueden ver, si hay aquí, miren, por eso yo les digo, no se preocupen de que si al inicio, al momento que la estoy volviendo a copiar a la información entre las cuplas, se me, digámosle así, vuelvo a decir, voy a estar redundando, o sea, qué chiste, ¿no? A la final, miren, que se dan cuenta que también va a desaparecerse, pero es una seguridad de que no estamos eliminando información en vano, a lo mejor que después nos tocaría de nuevo ir a buscar o ver o de nuevo revisar, porque a veces eso pasa cuando de repente no la normalizamos correctamente y se nos, digámosle así, existen inconsistencias dentro de la información. Entonces ya he creado mi tabla y ahora paso a revisar la tabla general, donde también reviso si es que hay datos redundantes. Miren, aquí está, aquí hay un dato redundante. Si se dan cuenta, miren, lo voy eliminando. Aquí también hay otro dato redundante, miren, igualito. Tengo que revisar todas las tuplas, todas las columnas, ¿ya? Y reviso también acá debajo, miren, aquí ya no se repite, entonces se considerará que ya no hay más columnas, más duplas, perdón, de que estén redundantes. Solamente lo que hago es organizarlas. Las estoy organizando para poderles eliminar. ¿Listo? Ya estoy teniendo mi tabla, mi tabla general. Voy a pasarle a cero, dijo el borde para que quede media bonita. ¿Ya? Ahora aquí me faltaba algo, miren. Aquí también me faltaba este azulito que era de aquí, miren. De este que tenía que haberlo hecho, pero no lo hice antes de hacer la división de la otra tabla, pero aquí todavía está explícito, entonces tengo que pasar a normalizar en base a la parte de la secuencia que sigue esta columna, ¿ya? Entonces tengo que irla dándole el sentido de orden a la columna. Entonces ya está, no creo que hay más datos que yo tenga que revisar, no hay datos redundantes, ya está todo, creo, normalizada en la primera forma normal. Que me ha surgido dentro de esta primera, dos tablas. Ahora pasaré a hacer la segunda forma normal. ¿Qué dice la segunda forma normal? La segunda forma normal nos dice que aquí no tiene que haber, en otras palabras, que no tiene que haber, por ejemplo, atributos claves ocultos. ¿A qué me refiero? De que, por ejemplo, a veces nosotros dentro de una tabla general ya identificamos una clave general. En este caso, pues voy a copiar para irla revisando. Ya, voy a irla revisando. Esto de aquí, por defecto, ya va a ser como una clave general, una clave que está representando toda esta tablita de aquí. Pero dice la parte de la definición de la forma normal, segunda forma, que no tiene que haber claves por ahí ocultas dentro de esas tablas y que los atributos que no son claves dependan de esas claves ocultas. Es decir, que si, por ejemplo, por aquí, dentro de estos de aquí, hay un atributo clave oculto, yo le digo oculto porque no se lo ve a lo mejor a simple vista, y que de ese atributo dependan otros atributos que están por aquí. Es decir, que ya identifiqué medio la clave oculta y que hay otros atributos que están al ladito, están dependiendo de esa clave oculta. Entonces, si es que es así, tenemos que sacarlo a otra tablita. Revisando, miren, podemos verificar, y si nos vamos guiando, aquí hay, estos datos son explícitamente de la parte de proyecto. Si ustedes se dan cuenta, es un código proyecto dándole características a una entidad llamada proyecto, que sería nombre proyecto, jefe de proyecto, tipo de proyecto y todas algunas otras características que le podamos dar, pero a la final se llamará proyecto. Están dependiendo totalmente de esta clave de aquí, que yo le digo general. Ahora vamos a revisar estas de acá. Código recurso, sí, también puede ser que también dependa del código proyecto, a lo mejor para poder generar o hacer una relación, sí puede haber para poder saber cuántos recursos a lo mejor existan dentro de ese proyecto, sí puede ser una dependencia.
Nombre recurso. Nombre recurso dependerá del código proyecto. No, no necesariamente. Pero sí, nombre recurso depende del código recurso. ¿Por qué? Porque si nosotros verificamos, vemos de que aquí, miren, de que aquí dentro de esta partecita de aquí hay, ¿qué diría yo? Una entidad llamada recurso. ¿Qué nomás tendrá esa entidad llamada recurso? Va a tener nombre recurso. En este caso solo tiene un solo atributo, pero si tuviera más tipo recurso, a lo mejor responsable de recurso, entonces está indicando de que esos atributos van a depender de esta clave oculta, de esta clave que no se la ha podido identificar al inicio, pero están dependiendo. Entonces, si es que es así, todos esos salen, es decir, que todo esto sale como otra tablita. Y vemos también, por ejemplo, en la fecha de ejecución, que también depende del código del proyecto, entonces por eso no la voy a sacar a esta de aquí, solamente voy a sacar los atributos que dependen exclusivamente de este atributo oculto. ¿Qué es lo que hago para que ya quede en segunda forma normal? Copio de nuevo solamente esta parte de aquí y saco la clave oculta con su valor, en este caso, con sus atributos que están dependiendo de esa clave oculta. Y lo saco. Si ustedes se dan cuenta, ya voy sacando esta parte de aquí. Ya, para que quede en orden, la he sacado, pero aquí yo no la puedo tampoco coger y sacar por sacar. Tiene que quedar la referencia, es decir, tiene que quedar su clave oculta todavía dentro de la tabla general. No la puedo dejar, digámosle, libre, porque al momento que yo quiera relacionarla, no la voy a poder relacionar. No va a tener nada de columnas relacionables. Entonces, tiene que quedar, tengo que dejarla aquí. Saco todos los atributos que están dependiendo, sí, pero a esa clave oculta todavía la debo dejar. A esa columna todavía no la puedo eliminar. Y dejo también esta columna de aquí que dependía totalmente todavía de la clave general, entonces la pego nomás al lado. Una vez que ya está aquí, reviso redundancias. Tengo que ir revisando redundancias porque al momento que iba en la primera forma fui agregando, fui aumentándole. Entonces ahí puede generarse redundancias. Voy revisando por cada una de las tuplas que no se repita. En este caso, pues no hay más. Quedaría de esta manera hasta el momento esta tabla. Y reviso acá, en esta tabla de acá del recurso que se me generó. Aquí hay datos redundantes. Por ejemplo, aquí R2. También tengo aquí la parte de los dispositivos. Voy eliminando y ya no creo que tengo más. Ya, entonces miren, voy dándole sentido. Así haya creado desde, así se me ha multiplicado, digámosle así, los datos, pero a la final ya la voy a eliminar porque si ustedes se dan cuenta, miren, ya le fui quitando las partes redundantes y ya me va quedando en un orden más específico con atributos que son únicos. Hasta el momento he creado dos tablitas, la que se creó dentro de la primera forma y la que se creó también dentro de la segunda forma. Y aún permanece la tabla general que aún tenemos que revisarla en tercera forma normal. Hasta aquí ya está en segunda forma, procederé a realizar la de tercera forma normal. ¿Qué dice el enunciado dentro de la tercera forma normal? Implica de que no haya dependencias transitivas. Transitivas quiere decir que no dependan, digámosle en el sentido de que si hay claves que son, en este caso, al ejemplo, voy a proyectar más al ejemplo, que si hay claves generales o claves ocultas, como yo le estoy indicando, que todos esos atributos que se encuentran dentro de esa tabla o esas columnas que se encuentran de esa tabla dependan totalmente de estos dos atributos claves, es decir, de la clave general y de la clave oculta. Si es que no hubiera eso, tenemos que sacarla. Dice, saca todas las claves con sus atributos que dependen totalmente de esas dos claves. Ya, es lo que me dice. Entonces voy revisando dentro de esta clave. ¿Por qué no voy en la parte de acá arriba? Porque estas ya están
ya en primera no hay más para poder, digámosle así, revisar si está en tercera forma normal, porque ya está automáticamente, ya está en tercera forma. Igualmente aquí ustedes pueden revisar y ya está en tercera forma normal. Cuando hubiera, digámosle, que tendríamos que ir revisando cuando a lo mejor hubieran más datos, tal vez ahí sí tendríamos que ir más minuciosamente revisando cada una, incluso de estas tablas que se generaron, a ver si no hay todavía anomalías. Pero aquí en la información que ya hemos venido proyectando ya está en tercera forma normal automáticamente. Pero esta todavía hay anomalías, entonces tengo que ir a revisar. Reviso aquí, las tres columnitas de aquí ya íbamos indicando que son atributos explícitamente de código proyecto, porque no necesita un código recurso para, digámosle, yo le digo poder existir. No necesita. Entonces, estas de aquí están dependiendo solamente de código proyecto. Entonces, aquí ya va a haber otra tablita. Y acá reviso código recurso, obviamente pues reviso también la fecha de ejecución del proyecto, donde sí necesito del código proyecto porque necesito saber cuándo se va, qué proyecto se va a ejecutar, y también necesito saber el código de recurso, digámosle así, de los recursos que voy a emplear dentro de ese proyecto. Por ende, esta es la única columna, el único atributo que está dependiendo totalmente de la clave oculta como de la clave general. Y por ende, pues aquí se crea la otra tablita que nos dice el enunciado, de que si hay dependencias, digámosle así, transitivas, que en este caso, pues estas de aquí vendrían a ser los tres, yo le digo los tres columnitas, aquí se va a ver la dependencia transitiva, como que yo lo expliqué de otra forma. Ya, a ver, entonces vamos creando, vamos sacándolas de aquí, voy sacando la tablita, ya, y también voy sacando, en este caso, saco todas las claves, es decir, toda esta parte de aquí, saco toda esta de aquí, las claves, voy a ponerla acá al lado, y la parte de la otra clave oculta con la columna que depende totalmente, en este caso, de ambas claves. Totalmente, aquí está. Esta es la que depende totalmente de ambas claves. Y por ende, pues ya la saqué. No puedo tampoco dejarla así, simplemente aquí coger control C, control V y solo botarla acá. No, tiene que haber una columna, yo le digo, de relación, que después me permita relacionarlas a ambas tablas. Entonces, reviso también redundancias. Voy viendo, miren, aquí está otra redundancia, si se dan cuenta. Entonces, miren, por eso digo, no se preocupen si es que al inicio a lo mejor vuelven a repetir, pero ya a la final, al momento que ya estamos normalizando en las últimas formas, se van a eliminar. ¿Ya? Entonces ya está, no hay más datos redundantes. Voy a poner ya, listo. Y vemos también esta tablita de acá, también vemos si es que no hay datos redundantes. Revisamos esta parte de aquí. No creo, ustedes pueden revisar, no creo que haya datos redundantes. Le voy a quitar este amarillo. Ya tengo. Yo creo que hasta aquí ya está la parte de las tablas, no hay redundancia. Ahora, ¿cuántas tablas se han venido generando? Una, dos de esta de aquí, tres y cuatro tablas. ¿Cómo se llamaría mi primera tabla? En este caso, pues revisamos algo así, tiene que ver algo de concordancia con los atributos que tiene esa tabla. En este caso tiene tareas, entonces se puede llamar a lo mejor, que sería proyecto tareas, tal vez le puedo poner. No implícitamente no le pondría tareas directamente porque no tiene código tarea. Entonces, si tuviera código tarea, tal vez ahí sí vendría a llamarse tal vez la tabla tareas, pero en este caso no tiene un código tareas, entonces simplemente le voy a poner proyecto tareas. Acá podemos revisar la otra tablita que se formó, que era recursos. En este caso sí tiene todos los atributos de recursos, entonces yo le voy a poner recursos. Acá está otra tablita que fue la última, tiene todos los datos del proyecto. Y aquí esta tablita. Hago también una breve observación, una breve, digámosle,
de nuevo observación. ¿Por qué? Porque también ya lo expliqué dentro de la primera, digamos, del primer ejemplo, contemplando las tareas que son limitadas, pero vuelvo a repetir aquí que si nosotros nos vemos un poquito más dentro de las entidades, una entidad llamada proyecto y una entidad llamada, en este caso, pues recurso, ¿qué cardinalidad tendría? Entonces, ¿cuál sería proyecto? Tiene muchos recursos y un recurso tiene muchos proyectos y por ende, pues es una cardinalidad de muchos a muchos, donde hemos venido indicando de que cuando existe este tipo de cardinalidad, por defecto va a crearse una tabla intermedia. Esa tabla intermedia es esta la que se ha generado. Si ustedes pueden observar, tiene también el código de la clave de proyecto, que en este caso vendría a ser llave ajena, y tiene el código de recurso, que también en este caso vendría a ser la llave ajena dentro de esta tabla, que aún todavía no le pongo nombre. Y un atributo descriptivo, ¿por qué? Porque esta se generó dentro de esta relación. Puede haber más también aquí, porque aquí solamente está uno. ¿Cómo la podríamos llamar? Proyecto recurso. O también seguimiento de recursos, seguimiento a proyecto, porque al final es como un seguimiento el que se les da dentro de este tipo, digamos, de relación, donde hay una fecha donde está contemplando, digamos, la unión entre casi los proyectos con la utilización de los recursos. Entonces tiene un cierto tipo de, digamos así, de relación. Entonces, dentro de este trabajo, dentro de esta parte, dentro de este segundo caso, como quieran indicar, hemos creado o hemos llegado a la normalización contemplando con 4 tablas.